Hola a todos. Bueno, como les había prometido, vamos a hacer dos cartas natales de dos escritores escorpianos, con Sol en Escorpión, Albert Camus y Marguerite Duras. Vamos a empezar hoy con Albert Camus, que es uno de mis, siempre digo esto, pero realmente tengo muchos amores literarios y bueno, Camus es narrador, filósofo, escribió también teatro. Y para mí tiene como digamos, una connotación muy especial hacer esta carta, porque siempre asocié a Camus a, digamos, un pensamiento intelectual muy importante de la modernidad, argelino, ¿sí? Obviamente argelino francés, con la Argelia de alguna forma vinculada con Francia. Hay en Camus dos cosas interesantes para iniciar y es bueno su Sol en Escorpión en casa 2, bueno, que ya de alguna manera evidencia un poco ese humanismo, ese individualismo, cierto, que estuvo teorizado con sus teorías del absurdo. Camus fue primero existencialista, gran amigo de Sartre, con quien luego se separa. Hay un eje en la carta de Camus, el eje 3 y el eje 9, cierto, que están como muy activos en oposición, y es un pensamiento intelectual eh, bastante abierto. En la casa 3 tenemos a Mercurio en Sagitario y en la casa 9 tenemos a Saturno y a la rueda de la fortuna en Géminis. Ambas están, digamos, haciendo una hermosa oposición porque ese pensamiento, digamos, valioso, intelectual, esa novedosa teoría del absurdo que hizo tan famoso a Camus, se conoció en el mundo. Camus fue un hombre que ganó el premio Nobel, tuvo un gran reconocimiento internacional, pero alrededor de su vida ese pensamiento intelectual fue, digamos, hizo muchas metamorfosis, ¿no? Hay una evolución que podemos mirar en sus libros, desde El extranjero hasta el mito de Sísifo, ¿no? Eh, pero bueno, yo básicamente ahora les voy a recomendar cuál es mi libro favorito de Camus. Con esta oposición casa 3 casa 9 vemos esa gran actividad intelectual mundial cosmopolita que dio a conocer a Camus al mundo y lo hizo muy famoso en vida, ¿no? Sin embargo, Camus sufrió toda su vida de una enfermedad que bueno, después se hizo menos grave, que fue la tuberculosis. Vemos una casa 6 con la luna Quirón y el nodo norte. Wow, ahí está un estelium muy interesante. En Pisces, luna negra, nodo norte y Quirón. Camus fue deportista. De alguna manera su enfermedad limitó mucho su progreso académico y digamos su vida en el deporte también. Yo creo que ese concepto del cuerpo, ¿sí? En la carta de Camus se ve bastante evidenciado por dificultades, limitaciones, ¿no? Y de ahí también surge de la enfermedad y la limitación el poder creativo, ¿no? Eso es una de las cosas evidentes, como muchos escritores y artistas crean desde la limitación física, desde la enfermedad, desde ese sentimiento, cierto, de finitud y muerte que nos da un cuerpo enfermo, ¿no? Muy escorpiano eso también, el tema de la muerte y la finitud física, ¿no? Que de alguna manera Camus superó con creces porque finalmente no murió nunca de tuberculosis, murió absurdamente en un accidente. Cuando ya era famoso, ya había ganado el premio Nobel, estaba a punto de publicar su último libro y muere en un accidente de su casa de campo a París, ¿no? Es una muerte absurda. Ahí sí tenemos que decir un poco eso, habría que mirar sus tránsitos en ese momento. Una de las digamos, aspectos interesantes de su carta es esa casa 4 con Júpiter, ¿no? Con el dador de dones, el planeta de los dones en casa 4 en Saturno, ¿no? También ahí hay una historia muy interesante porque Camus nunca no nació en un hogar intelectual, sus padres eran casi analfabetos. Eh, y sin embargo siempre se destacó mucho en sus estudios,
conservó mucho la memoria de sus maestros. Creo que en el premio Nobel le dedica un espacio a su maestro de escuela. O sea, hay una bondad en esos orígenes que va mucho más allá, ¿cierto?, de heredar un pensamiento intelectual, y es la bondad del amor a su casa, a sus orígenes. Nació en un pueblo de Argelia, y hay una de los libros, aquí está, que realmente el guardo en mi corazón, de Camus, más allá de que el mito de Sísifo es un libro maravilloso, es El verano. Es un libro que le dedica Camus a su ciudad natal, Drian, en Argelia, ¿no? Entonces hay algo en este libro del verano que detona para mí mucho el vínculo de este Júpiter en casa 4, ¿no? Y es que a pesar de las limitaciones de no nacer en un hogar intelectual, Camus conserva ese lugar preciado para él, ¿sí? Que son sus orígenes, ¿no? Hay una frase particularmente que siempre conservo de este libro, y es: con tanto sol en la memoria, cómo he podido apostar por el sinsentido, ¿no? Amaba nadar, el mar, ¿cierto? Siempre creció al lado del mar. Entonces yo creo que estas bondades del origen, ¿cierto?, que siempre fueron como su sostén alrededor de toda su exitosa vida, ¿no?, como escritor. Entonces yo me quedo definitivamente con este pequeño libro, El verano. Se los recomiendo muy especialmente. Esto es una joya de la revista Sur, de la editorial Sur de Buenos Aires, pero se consigue en Alianza Editorial, ¿no? Bueno, entonces, para terminar, yo creo que, bueno, un hombre muy atractivo, ¿no? Ese Venus en casa 1 lo hace un hombre que obviamente iba a estar en un contacto directo con el público, aparte de que era muy cotizado por las mujeres y tuvo muchos líos con ese Venus en casa 1, ¿no?, por ser bastante atractivo. Hay entonces en Camus, para ir cerrando, esa relación también de esa otra articulación entre casa 6 y casa 9, ¿no?, y casa 12, perdón, que es entonces esa delicada salud física, ¿no?, que termina por marcar su vida y por potenciar su poder creativo, ¿no? Esa fuente inspiradora de ideas escorpianas, el absurdo, el existencialismo, que finalmente confluyen en una gran pasión vital que encontramos en su obra, y el discurso del Nobel termina ya, digamos, haciendo un final humanista, vitalista, compasivo de la humanidad, ¿no? Es un discurso precioso donde yo creo que la defensa de la libertad individual, ¿cierto? Muy Scorpion en casa 2, del reconocimiento del valor del individuo por encima de lo colectivo, de la masa, un humanismo que terminó como cerrando, digamos, toda esa metamorfosis intelectual de la que hablamos, ¿no? Existencialismo, absurdo, humanismo, para finalmente darnos la posibilidad de reconocer en su obra una pulsión vital, ¿cierto? Siempre a favor de la vida, a favor del cuerpo, a favor del valor del ser humano. Eso yo creo que encontramos en los libros de Albert Camus y en toda esa superación existencial y vital que tuvo que hacer de su enfermedad, ¿no? Yo creo que ahí está mucho un valor enorme, ¿no?, de poder crear a pesar de.